Bien, ahí estamos grabando, ¿sí? Comenzamos con la clase. Bien, acá en la presentación. Acá está. Bueno, todos sabemos que en la naturaleza hay distintos tipos de materiales, ¿sí? Yo voy a hacer una introducción breve y vamos a la electrónica en sí, ya que la mayoría creo que algo conocimiento eléctrico tiene, ¿no? Existen distintos tipos de materiales en la naturaleza, materiales aislantes, materiales conductores. La propiedad de un material aislante justamente impedir que circule la corriente eléctrica, ¿no? Estamos hablando de aislantes eléctricos. Podrían ser aislantes térmicos, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de la electricidad, hablamos que los aislantes eléctricos, ¿sí? Sabemos que es el plástico, cerámica, goma, madera. Cada una tiene una propiedad de aislante mejor o peor, pero todos en sí impiden la circulación de la corriente eléctrica. Hay materiales conductores que en mayor o menor grado van a permitir la circulación de la corriente. El mejor conductor es la plata, ¿sí? Pero es caro. Entonces, en orden sigue el cobre, que es un material, si bien es caro, porque el cobre está caro, pero es mucho más económico que la plata y tiene una muy buena propiedad conductora, ¿sí? Por lo tanto, es el que mayormente se utiliza. Si hablamos de materiales conductores, también está el aluminio. Tiene desventajas sobre el cobre, es un poco más resistivo, pero tiene una propiedad de la flexibilidad del aluminio. Por lo tanto, en media tensión, se usa el aluminio por una cuestión de costo y justamente flexibilidad. ¿Tá? Y siguen otros materiales conductores. ¿Estamos? Pero a medida de que vamos hablando conductores que cada vez son más resistivos, justamente entramos en la propiedad de que puedo tener un material que me ofrece cierta resistencia u oposición al pasaje de la corriente eléctrica. Entonces, de aquí es que vamos a poder obtener un componente electrónico, ¿sí? Y eléctrico, porque las resistencias también se utilizan en circuitos eléctricos, ¿sí? En electricidad, una resistencia se utiliza para transformar, ¿sí? Para obtener calor, digamos, en una plancha, una estufa. Y finalmente, ¿cuál es la propiedad de la resistencia? Transformar energía eléctrica en energía calórica, ¿sí? Es el concepto fundamental que tenemos que tener para una resistencia. Es decir, cuando yo a una resistencia le aplico energía eléctrica, alguna vez habrán escuchado la frase que dice, la energía no se pierde, sino que se transforma. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? La energía no la puedo perder. Si yo tengo energía eléctrica y quiero transformarla en otro tipo de energía, si le pongo una resistencia, obtengo calor. Si se le aplico esa energía eléctrica a una lamparita, obtengo energía lumínica, ¿sí? Entonces, si se le pongo una bobina, vamos a ver más adelante, obtengo energía electromagnética. Entonces, siempre es un tipo de transformación de energía. Entonces, en el caso nuestro, en la electrónica, utilizo este componente para poder obtener, ¿sí? Pérdida de energía eléctrica. Tal vez, para que se entienda un poquitito. Yo tengo un voltaje de 200 volts y necesito alimentar algo con un voltaje menor. Entonces, podría hacer una cosa, parte de esa energía la transformo en calor y la energía restante es la que me servirá para poder alimentar al componente que yo necesito. Ahora voy a hacer una pequeña simulación en un simulador electrónico como para que se entienda un poco de esto que estoy hablando, ¿sí? Este simulador después se lo voy a compartir, es básico, pero está muy bueno. Vamos a colocar lo que es una fuente de tensión, ¿sí?
Esta es la simbología en electrónica, todo se maneja por simbología. Y esta es una simbología de una batería de 9 volts. Me está indicando cuál es el positivo, ¿sí? Y este sería negativo, lógicamente, ¿no? Ahora vamos a buscar lo que es una resistencia. Entonces por acá venimos y ponemos componente pasivo. Acá tenemos la simbología de una resistencia. Así se la simboliza, ¿sí? Y vamos a alimentar, por poner acá un ejemplo, un diodo LED, ¿sí? ¿Saben lo que es un diodo LED? La lamparita chiquitita. Claro, la que tienen los televisores, la que Los parpadea la controles lámpara, remotos. los controles remotos, ¿está? Exactamente. Bien. Acá lo tendríamos armado el circuito básico, ¿sí? Vamos a incorporarle una llavecita como para poder hacer alguna simulación. Esto es un laboratorio virtual, ¿sí? ¿Qué es un laboratorio virtual? Anteriormente, para hacer prácticas de electrónica, existía un dispositivo que se llamaba protoboard, ¿sí? Que todavía se utiliza. A ver que lo tengo por acá, ya se lo muestro. Esto es un protoboard, ¿sí? ¿Se ve? Porque yo no me veo. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí. Acá se iban conectando los componentes, después vamos a explicar cómo funciona, ¿sí? Y uno probaba. Si se equivocaba, se quemaban algunas cosas, ¿no? Pero bueno, así se aprendía. Hoy en día, antes de pasar al protoboard, se utilizan laboratorios virtuales en donde uno conecta todos los dispositivos y prueba el circuito a ver si funciona o no funciona, ¿sí? Si funciona, después lo monta en el protoboard. Si no funciona, intenta encontrar cuál es la falla, ¿no? Entonces, repasando un poquitito, la batería de 9 volt, ¿sí? Que podemos tener en casa, una llavecita, acá le pusimos una resistencia, dice un K, ya vamos a hablar de qué se trata eso, ¿sí? Y un diodito que, como bien ustedes dijeron, es un LED, una lamparita que se enciende indicando que esté la tele encendida o cualquier otro dispositivo, ¿no? Bien. Cuando yo cierro la llavecita, va a haber una circulación de corriente del positivo hacia el negativo, va a pasar por la resistencia y va a alimentar a mi diodo LED. El diodo LED se alimenta con un voltaje no mayor a 3 volts. Como la fuente que yo tengo acá dice 9 volts, ¿sí? Lógicamente me quemaría el diodo. ¿Qué haces? Y si yo pongo ¿Qué encima un estás haciendo? voltaje mayor, vamos a poner 24, ¿sí? Con más razón, este voltaje está elevado que me lo quemaría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar algún componente que parte de esta energía eléctrica la transforme en otro. En este caso va a ser en calor. Y que quede los 3 volts que necesito para alimentar finalmente a mi diodo LED. ¿Sí? Acá vamos a hacer la simulación. Vamos a cerrar la llavecita. Vamos a poner play en el circuito. Y ahí vemos cómo se enciende mi lámpara, ¿sí? Con una intensidad importante. Pero si yo incremento el valor de la resistencia, en vez de un K, le pongo un mecón, mi lamparita se apaga. ¿Por qué? Porque está transformando la cantidad de tensión que yo le estoy dando, la energía que se estoy dando, la está transformando toda en calor. ¿Y qué le queda a mi lamparita? Nada. Si yo le pondría una resistencia muy chiquitita, ¿sí? Acá no me lo simula porque no está puesto para que se marque la avería, pero se me quemaría porque le está llegando toda la energía. Ahí lo vamos a explicar de nuevo. Fíjense que vamos de nuevo ahí. Fíjense, ahí tenemos una resistencia de un valor muy bajo. Entonces va a llegar los 24 volts directo al diodo LED. Por lo tanto, cuando cierro la llavecita, mi diodo se quema. ¿Sí? Es como funciona la lamparita, que en vez de 220 le demos 380, ¿no?
Hasta ahí, ¿cómo? ¿Se entiende un poquito la función que usan en electrónica la resistencia? ¿Qué dudas hay? Sí. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bien. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, Profesor, sí, dígame. ¿qué determina el valor de la resistencia o cómo determinó para que no se queme? ¿Y qué voltaje? O sea, ahí puso uno un K, puso, ¿no? Al principio un K, sí. Sí. ¿Y cómo hizo esa conversión para que no se queme la lámpara y le arroje los 3 volts que necesita usted en el Perfecto. diodo? Bien. Ahora yo esto lo explico, ¿sí? Después lo vamos a ver de nuevo, debido a que tenemos que entender un poquitito más algunos conceptos, pero lo voy a explicar para que te quede. Bueno. No, tranquilo, tranquilo. No, no hay drama. Ya, el tema es así, se necesita de la famosa ley de Ohm, ¿sí? A ver, vamos a abrir un Word, para un cachitito. O si puedo, mira, a ver. Si yo puedo acá, voy a poner anotar, a ver si me sale. ¿Cómo es esto? Vamos a Word, que es lo más fácil, ¿sí? Digamos que no es mi tecnología la más alta. A ver, botón derecho del mouse, nuevo, Word. Ahí te hago el calculito acá. Bueno, el tema es el siguiente, ¿sí? Yo necesito de la ley de Ohm para calcular la resistencia, ¿sí? La fórmula de la ley de Ohm dice que la corriente va a ser igual a la tensión dividida, ¿sí?, la resistencia. Entonces, ¿cómo haríamos, sí? Yo necesito saber la resistencia, entonces de acá tengo que despejar de esta fórmula. Y me va a quedar, si yo quiero averiguar la resistencia justamente, me va a quedar que es igual al voltaje dividido la corriente. Entonces, son 3 magnitudes, ¿sí?, eléctricas, 3 variables, de las cuales para poder obtener una, yo tengo que saber otras 2. Entonces, ¿qué voy a poner acá como valor? Bueno, la resistencia es mi incógnita, que quiero saber cuál voy a colocar. El voltaje que yo tengo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál va a ser. Y la corriente es hoja de datos del componente, ¿sí? Es decir, entiendo un poquito más. Si ustedes tienen que conectar un motor eléctrico, ¿sí?, van a tener que calcular la sección de cable, qué cable le van a poner. Y todo depende de la corriente que alimenta el motor. ¿Y de dónde sacan ese dato? O lo miden con una pinza amperométrica, si ya tienen el motor, pero si en verdad tienen que calcularlo, van a tener que ver la chapa característica del motor que se los dice. En consideración, ¿qué quiero decir con esto? Que la corriente siempre es un dato que se lo tiene que proporcionar el fabricante del componente que sea, ¿tá? Del motor, de un transformador va a estar expresado en volampere, del componente electrónico, ¿sí?, si es un circuito integrado, en este caso del LED. Si ustedes entran en una página de fabricante de diodos LED, les va a decir cuál es el consumo de un diodo, ¿sí? Entonces, el consumo del diodo, el voltaje no lo vemos, ¿sí? Pero el consumo del diodo es de 20 miliamperes. Por lo tanto, 20 miliamperes es igual a 0,02, ¿sí? Yo tengo que expresarlo en la unidad, en amperes, ¿tá? Por eso pongo 0,02 amperes, ¿sí? Ahora bien, acá en el voltaje, ¿qué dirían ustedes que tendríamos que colocar? A ver, vamos acá al circuito. Yo estoy alimentando... 24. Bien, 24. Vamos a repasar un poquito. Yo tengo 24 volts, pero el diodo, ¿sí?, necesita 3 volts. Si yo calculo la resistencia, ¿sí?, para un valor de 24 volts, estoy diciéndole que transforme 24 volts de energía eléctrica en 24 volts de energía calórica. Claro. ¿Qué daría para que alimente al diodo LED?
nada. Y 3 volt. ¿Cómo? 3 volt. Claro, pero yo necesito 3 volts. Pero si yo en la fórmula le pongo los 24 volts, la resistencia te transforma en los 24 volts en Claro. calor. ¿Se entiende? Sí. Me transforma en los 24 volts en calor, me quedé sin energía eléctrica. ¿Sí? Claro. Yo lo que tengo que hacer es transformar lo que me sobra, lo que no me sirve. A mí 3 volts sí me sirve. Ah. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, 24 volts tengo, 3 volts quiero, me sobra 21 volts. ¿Se Ujú. entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, ese es el valor que le tengo que poner acá a la fórmula. 21 21. volts. ¿Sí? Entonces, ahora, hacen el cálculo. Agarramos la calculadora. Y ponemos 21 dividido 0,02 amperes. Igual 1050 ohms. ¿Sí? R va a ser igual a 1050 ohms, que ya vamos a ver qué es esto, que es la unidad de resistencia. ¿Tá? 1000 ohms, ¿sí? Es lo mismo que decir 1 kilo ohms, ¿sí? Es decir, ustedes cuando van a la panadería compran 1 kilo de pan, no dicen dame 1000 gramos de pan. Entonces, en este caso, como la resistencia es de 1000 ohms, le podríamos decir que es 1 kilo ohm. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bárbaro. Entonces, fíjate que acá la resistencia, que por defecto te pone el programa, es de 1 kilo ohm, pero cuando yo lo variaba, ¿sí? Si ponía una resistencia muy alta, transformaba toda la energía eléctrica en calórica y me quedaba sin nada para mi diodo. Y si le ponía muy chiquitita la resistencia, me dejaba pasar todo el voltaje y me terminaba quemando el componente. ¿Sí? Qué importante que es la resistencia. Ahí se dan cuenta. Sí. Es así, ¿sí? Van a ver que las placas electrónicas está lleno de resistencia. ¿Por qué? Porque adecúan los voltajes y las corrientes a necesidad de los componentes electrónicos. Si yo tengo un transistor, tengo que darle tensiones de alimentación y tensiones de polarización, ¿sí? Se llama tensión de polarización cuando le pongo un voltaje para dispararlo. O sea, como para que entiendan un poco, un relé tiene un voltaje que es, por ejemplo, los 220 que van a alimentar a una lámpara, pero la bobina se alimenta tal vez con un voltaje menor. ¿Sí? Eso sería la polarización de relé. Yo si no le pongo la tensión de bobina, el relé no se pega y la carga no sigue. Para el que entiende un poquito de electricidad y sabe lo que es un relé, ¿no? Al resto ya vamos a llegar con este tema, así que por ahora, tranquilos, ¿no? Es como poner un contactor que pega la bobina. Exactamente, esa es la polarización. Si vos no le das tensión de bobina, el contactor no pega por más que tenga los 380. ¿Se entiende? Entonces, Sí. el transistor trabaja de la misma manera, necesita un disparo, una tensión de polarización. ¿Sí? Los Sí. circuitos integrados necesitan de tensiones también de control. Entonces, vas a tener resistencia en todos lados. ¿Sí? Es más, Sí, sí. se utilizan resistencia como fusibles en muchas placas. Entonces, alguien hablaba de la reparación de placas de lavarropa y acondicionado, ¿no? Esa placa, Ujú. ¿sí? Muchas veces uno la quiere reparar, no entiende, si ve un fusible lo cambia, lo prueba, porque lo mide, porque más o menos sabemos, pero muchas veces una resistencia actúa como fusible, pero como uno no lo El- sabe, la revisa. Y sin embargo, tal vez tiene una ah, resistencia en el medio del camino y solucionarías un inconveniente. en en los ventiladores viene una resistencia como fusible. En los ventiladores de paleta. Sí, es probable. Muchas veces también ahí ya te ponen fusibles térmicos, ¿sí? Térmico. Claro, Fusibles térmicos. fusibles térmicos. Es para que cuando Exacto. la bobina empieza a tomar temperatura, fusible, o sea, verifica que hay una temperatura elevada, se abre y evita que se te termine de quemar la bobina. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí. Es un fusible térmico, no es una resistencia. Sí, Sí, fusible. sí, de hecho yo tengo como 4 o 5 ventiladores en el taller y no los puedo hacer andar pensando que son los capacitores. Y me Ah, han dicho varios que hay una resistencia metida dentro del bobinado envuelta.
Claro, sí, fíjate en los termos contraíbles, abrilo y fíjate Sí. que si tienes un componente en serie, ¿sí? En verdad te digo, lo que vas a tener es esta forma, no va a ser una resistencia. Espera que No, vamos a no. googlear, Es un fusible térmico, como dice el profe. claro, Sí. pero lo buscamos, ¿eh? Espera un cachito que corre esto acá. Ahí está. Yo ahí te lo Igualmente busco para que vean la imagen el en internet. bobinato es tan fino que se queman de Perdón, la ¿cómo? nada. Están preparados para que Sí, duren 2 o 3 meses y chau. tenés que agarrar con un amor, porque si no, Sí, capaz de quedar un alambrecito y soldalo vos exact- después. exactamente. Y era que te lo muestro. Es esta la forma Eso. física, ¿ves que es un fusionado? ¿Ves que te dice triple térmico? Esto es lo que Ujú. está dentro del internet. ¿Ah? Bien, Pero bueno, hay que comprarlo por las dudas. Tal como en las localidades donde estoy yo no llegan, los que siempre, la mayoría de las veces que me tocó desarmar un ventilador a mí, cambiar el fusible térmico, la verdad, nunca lo puse. Lo puse directo, porque no se consigue, no lo es puedo que, conseguir. Cuando le digo al cliente que sale cierta plata, me echan un gallo. sí, no, sí, seguro. Y otra Se cosa, puede obviar, se se puede. te queda sin la protección, ¿no? O sea, Sí, sí, no es lo ideal, pero bueno, a ver, le supone, explica al cliente. claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puede tomar temperatura una bobina? En realidad se pone pesado porque lo guardan de un año para el otro, la mugre ambiental, el polvillo se va atacando entre los bujes, el eje, y son motores, vieron lo que es la bobina, es muy finita, ¿sí? Sí. Y para novedad de ustedes, aluminio encima con una pintura de cobre. O sea que si Mm, ustedes lo podrían rapar sin que se le corte, se habrá terminado dando cuenta que encima es aluminio. Es lo peor que hay, sí. ¿no? Inclusive los bujes no hay, no se consiguen esos bujes acá. Por eso, no se consiguen los bujes. Tenés que hacer una limpieza. Si el buje se deformó, se te cruza lo que es el rotor y empieza a consumir más corriente. Empieza a tomar más temperatura la bobina y si tenés el fusible salta, pero si no tenés el fusible se te termina quemando, ¿sí? La bobina finalmente. O sea, están preparados para que sean descartables, ¿no? Pero bueno, es muy Exactamente. todo lo que puede. Bien, con este tema queda claro entonces cómo se calcula. Igual vamos a volver a repasarlo, ¿sí? No Sí, hay sí. problema, ¿sí? Yo quiero que sea un poco la clase que le sirva a todo el mundo, a aquellos que ya tienen algo de experiencia y a aquellos que están empezando recién. El que recién empieza, si no comprende, pregunta, lo vamos a volver a repasar, así que creo que la idea es que todos más o menos vayamos aprendiendo. Bien, vamos ahora, entonces, bueno, acá teníamos el circuito, ¿sí? ¿Duda con esto hasta ahora? No, ninguna. Bien, perfecto. No, Para profe, nada. Bueno, mejor así. Entonces vamos a la presentación, ¿sí? Y ya sabemos entonces que vamos a tener materiales que son aislantes, conductores, pero los resistivos aprovechamos y hacemos un componente electrónico. Bien, acá tenemos la imagen, ¿sí? De algunas resistencias que se utilizan en electrónica, ¿está? Como vimos, esta es la simbología que van a encontrar en un circuito electrónico, perdón, o esta que está acá. Van a ver más adelante que los circuitos, ¿sí? El fabricante arma un diagrama electrónico en el cual a ustedes les sirve de base para seguir una falla. Pero muchas veces, ¿sí? Dependiendo de si esa placa quiere que sea reparada o no, no comparten la información. Es decir, lo que son plaquetas de lavarropa, heladera, aire, no tenés nada, muy poco es lo que hay en el mercado. Uno se la tiene que rebuscar y trabajar a ciegas. Pero después, si se pone a reparar otros equipos, como televisión, equipos de audio, ¿sí? El fabricante sí comparte lo que es la información. Entonces, estos circuitos hay que saber leerlos. Para ello, para saber cuál es mi resistencia, la voy a tener que ubicar con esta simbología o esta que tengo acá. ¿Ah? Repito porque se va a estar por cortar ahora en los 40 minutos, ¿sí? Se conectan de vuelta al mismo enlace y yo los voy aceptando y seguimos con la clase, ¿sí? Por favor. Sí, profesor. Excelente.